estos asuntos reavivan la preocupación, generan indignación social y para ello recibimos en los estudios de BTV Noticias y les damos las gracias por estar aquí a Diego Pailos, que es coordinador del área de explotación sexual de Gurises Unidos. Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por la invitación. Y para comenzar y clarificar un poco más lo que es la situación en Uruguay, ¿cuál es el panorama que tenemos sobre explotación sexual infantil aquí? Bien, para comenzar es interesante poder definir qué se entiende por explotación sexual comercial y ahí tenemos que hacer énfasis en dos aspectos, ¿no? Uno es que cuando hablamos de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes es que estamos hablando de un delito cometido por adultos y que el otro aspecto es que cuando nos enfrentamos a una situación de estas, nos enfrentamos a una de las situaciones más extremas de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes. Las consecuencias para las víctimas, en este caso las personas de menores de edad, son muchas y requieren de un tiempo muy largo para poder trabajarlas y poder revertirlas. Es posible, nosotros hemos sido testigos de algunos procesos interesantes en eso, pero es interesante poder clarificar esto, ¿no? Que en realidad cuando hablamos de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes es el adulto quien comete el delito y quien es la víctima es el niño, niña y adolescente. ¿Qué panorama nos encontramos hoy en Uruguay? En Uruguay, en realidad, a partir de una investigación que desarrolló Gurises Unidos y que fue presentada en el año 2015, la investigación la desarrollamos junto con el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y con Fundación Telefónica. Fue la primera investigación a nivel nacional para ciudades de más de 5.000 habitantes que contempló el primer relevamiento cuantitativo y que también permite una caracterización sobre la situación de las víctimas de explotación sexual comercial. En ese momento lo que nos encontramos a grandes rasgos es que es un problema y es una situación que se da a lo largo y a lo ancho del país. No hay departamento, no hay ciudad que esté eximida de este problema. ¿No dividimos Montevideo, mayores casos, interior, otros? No, en realidad el estudio lo que nos da es que la mitad de las situaciones se encuentran en Montevideo y la mitad del resto de las situaciones se encuentran en el resto del país. Por eso es importante hablar de que es una situación que está presente en Uruguay y que se da. Más allá de las expresiones y de las modalidades que las situaciones tengan, ¿no? En realidad nosotros encontramos que hay diversos escenarios donde se dan, pero pueden ser en zonas turísticas, pueden ser en zonas productivas, pueden ser en zonas de llegadas de emprendimientos productivos. En ese momento nosotros manejábamos de que quizás nos íbamos a enfrentar a redes sofisticadas asociados a delitos o a organizaciones delictivas, pero lo que nos encontramos en el relevamiento es que las situaciones, la mayor cantidad de situaciones se da en el entorno próximo de los niños, niñas y adolescentes. En sus cercanías. En sus cercanías y que muchas veces son redes muy artesanales o contactos muy artesanales. El ejemplo que tratamos hoy al inicio con respecto a la situación de la terminal del Cerro de Cuza señala eso. Sí, quizás haya algún nivel de organización en el contacto y en la captación de las jóvenes, pero muchas veces es quizás alguien que esté muy cercano, alguien que detecte que este niño, niña o adolescente se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Quizás cuando hablamos de explotación está bueno poder determinar que estamos hablando de una asimetría de poder, de relaciones desiguales, en donde... Siempre en contextos críticos, vulnerables, decías tú recién. Exactamente. La mayoría de los casos al menos. Exactamente. Cabe aclarar que la mayoría de los casos se dan en niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza. Eso no quiere decir que en otros niveles socioeconómicos no existan, pero sí, claramente, la mayor parte de las situaciones se dan en estos contextos, en donde es un factor predisponente. Esto quiere decir que es un factor facilitador para que los adultos puedan captar estas necesidades y aprovecharse de esa situación para poder ofrecerle algo material, dinero, comida, recarga de celulares, championes, para que estos adultos puedan mantener relaciones sexuales con estos niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, también nosotros en el estudio pudimos establecer que la llegada de estos niños, niñas y adolescentes a una situación de explotación sexual comercial no es una llegada a partir de una generación espontánea, no se da porque sí, sino que pudimos identificar, cuando uno analiza la trayectoria de los gurises que se encuentran en esa situación, una trayectoria asociada a situaciones de vulneración previas, ¿no? Entonces ahí tenemos que del total de víctimas, 7 de cada 10 víctimas fueron víctimas o testigos de violencia doméstica. Tenemos que solo 3
de cada 10 asisten regularmente a un centro educativo, o sea que tenemos 7 de cada 10 que o lo hacen de forma irregular o no tienen contacto. También encontramos que al momento de poder identificar un referente adulto protector, es eso, que cuando un niño, un adolescente, una niña se siente en una situación de riesgo, de peligro, pueda acudir a él. Hay 4 de cada 10 que no pueden identificar un adulto protector, ya sea en el entorno familiar o en el entorno comunitario. Entonces, en ese sentido también es importante también poder establecer que hay las mujeres, las niñas y las mujeres adolescentes son quienes más viven este tipo de situaciones. Ahí tenemos que 8 de cada 10 víctimas son mujeres. Esto no quiere decir que no exista en niños o en varones adolescentes, pero es muy alta la prevalencia de este tipo de situaciones en mujeres. En base a lo que nos comentabas, tiene que ver la educación, en todo esto tiene injerencia, tiene que ver un adulto referente, tiene que ver que estén en un contexto tan crítico que terminen en la calle, todo esto también suma en estas estadísticas. Exactamente, cuando hablaba de factores predisponentes y vulneraciones previas, muchas veces algunas víctimas han pasado por situaciones de calle, han tenido que realizar algunas situaciones de trabajo infantil o han estado asociadas a situaciones de consumo problemático, o también, como tú decís, la no incorporación en el sistema educativo de estos jóvenes también los van alejando de determinados lugares que por derecho le corresponde participar, pero que realmente encuentran dificultades para que estos espacios los puedan contener y proteger. Y es importante poder establecer esta línea de que la capacitación y que el del Uruguay tiene un desafío en cuanto a la sensibilización, como decía Luis Pucher anteriormente, la posibilidad de poder mirar mejor este problema. En realidad nosotros en el año 2015 presentamos un estudio que hablaba de 650 casos. En ese sentido creemos que tiene que desarrollarse una política de carácter transversal en donde los técnicos, los operadores de todos los servicios, ya sea de salud, de educación no formal, de servicios especiales de protección en la infancia, proyectos de cercanía que trabajan en la comunidad, puedan estar atentos y alertas como para poder identificar estas situaciones que son difíciles de poder leer y que lleva un tiempo también poder analizarlas y llegar a su diagnóstico. Breve y ya para finalizar. ¿Y las políticas que se aplican hoy en día son eficaces? Bien. ¿Son suficientes? Bien. A modo de resumen. A modo de resumen. Creemos que en el Uruguay se ha venido avanzando en el reconocimiento del tema, se han dado algunos pasos con respecto a ello. A partir del 2002 está la creación del programa de atención a víctimas de explotación y trata en niños, niñas y adolescentes. También es muy importante el rol de organizaciones como Gurises Unidos y como otras organizaciones sociales que a través de campañas o de acciones directas han podido contribuir a generar insumos para promover la atención. Ahí creemos que tenemos también un desafío todavía como país, que es no solo poder transversalizar la temática, sino esta transversalización de la temática, de poder tener sensibilizados y capacitados a los técnicos que están en atención directa con los niños, niñas y adolescentes, poder complementarla con servicios específicos que muchas veces, como se planteaba anteriormente, los procesos de reparación del daño y de restitución de derechos llevan un tiempo y llevan también una experticia que el Uruguay tiene que poder desarrollarlos para poder garantizar los derechos a todos sus niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Muchas gracias, Diego, por tu visita, por tu testimonio a propósito de este tema tan preocupante para la sociedad uruguaya. Muchas gracias. Teníamos entonces la palabra de Diego Pailos, que es coordinador del área de explotación sexual de Gurises Unidos.